bienvenidos a Canal Enea, su media hora informativa. Nos acompaña Carlos Cornejo. Esta tarde en la sede del Ministerio de Justicia, el procurador ad hoc Julio Quintanilla se pronunció en torno a la matanza de los penales durante el gobierno del expresidente Alan García, en donde se exime de toda responsabilidad a este y a otras personas del entorno aprista. Vamos a escuchar las declaraciones del procurador. Tengan ustedes muy buenas tardes. En principio quiero expresarles el saludo en mi condición de agente internacional del Estado para el caso Durán Ugarte. Quiero expresarles que el que habla ha sido nombrado mediante resolución suprema para ocuparse de los asuntos internacionales que tienen que ver en el fuero exterior y también designado procurador ad hoc para el presente caso. Hace exactamente un mes que me he hecho cargo de este asunto, sin embargo de lo cual las tareas y el concurso permanente hacia la Fiscalía, particularmente a la 41, ha sido insistente y constante. Debo expresar que ayer, en horas de la mañana, he tenido el privilegio, por así decirlo, de entrevistarme con la fiscal de la Nación, al ser anoticiado extraoficialmente de que la distinguida señora fiscal de la 41 Fiscalía, la doctora Rebeca Sánchez Fuentes, había emitido una resolución final por la cual archivaba definitivamente todo lo que significa el develamiento de los botines ocurrido en octubre del 85 y también el 18 y 19 de junio de 1986. Este hecho nos causó inmediata preocupación, razón por la cual le expresamos a la fiscal que efectivamente nos sentíamos un poco decepcionados del actuar. Ayer hemos visto por todos los medios de comunicación que la distinguida señorita fiscal de la Nación era materia de respaldo por todas las personalidades, trabajadores, dignos fiscales que se encuentran en el Ministerio Público y le expresaban un respaldo y una solidaridad. Empero, no obstante, sin ser contrario a aquello, debo expresar claramente el pesar que sentimos por la resolución emitida por la fiscal de la 41 Fiscalía. La fiscal de la Nación nos ha expresado lo siguiente: comprendan ustedes que es una fiscal provisional, tiene 20 años en el Ministerio Público y todavía no ha podido ser o acceder a la condición de titular. Comprendan ustedes que no pudimos nombrar un fiscal ad hoc. Sin embargo, en este momento, dispuso la señora fiscal de la Nación, voy a hacer llamar a la fiscal de la 41 Fiscalía para que venga a este despacho y pueda explicar si es cierto o no este trascendido que significaba su eventual resolución. De manera que, convocada la fiscal de la 41, se encontraba en diligencia y hoy día la señora fiscal nos citó al que habla y al representante de una asociación de juristas que también es agraviada en este proceso, y hoy a las 11 de la mañana, lamentablemente, no estuvo presente. Quisiera expresar el profundo pesar que sentimos cuando se da el incumplimiento de una sentencia internacional que de manera inequívoca y manera taxativa señala que el Estado peruano tiene obligación de cumplir y realizar una investigación exhaustiva, investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo, esta sentencia internacional, dictada por jueces con debida competencia, que han investigado y que han expresado a través de una sentencia de carácter internacional y a tenor de lo establecido por los artículos de la Constitución Política del Estado de obligatorio cumplimiento, es nada más y nada menos desautorizada por una fiscal provincial, quien dice que prácticamente hay que archivarse definitivamente estos autos. Y encontramos la razón por la cual la señora fiscal habría emitido esta resolución. En primer término, nosotros en la oportunidad del caso nos apersonamos a conversar con ella. Lo primero que hizo la señora fiscal fue dictar una resolución no admitiendo el apersonamiento de quien habla en su condición de agente internacional. Me mostró y me dijo: lamentablemente no puedo considerarlo como que es parte en este proceso, pues solamente pueden actuar en los fueros judiciales y salas penales los procuradores, no así ante el Ministerio. Conversamos, intercambiamos
y en ese acto rompió su resolución y nos dio por admitidos. Tanto más que en este mismo proceso y 9 meses atrás ya estuvo apersonado otro procurador, otro agente internacional, y violando este reconocimiento dado por la anterior fiscal, ella prácticamente pretendió, como que en este caso así lo hizo, desconocer. Se le encontraba un tanto nerviosa y, cómo no, puedo entender, un tanto presionada. Todos los días he sido convocado a su despacho y el último día que fui convocado, el día martes, ella ya había tenido un día antes la resolución. En ese momento me di cuenta que ella era objeto de mucha presión y que, por supuesto, había sido obligado a dictar una resolución. El artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice textualmente lo siguiente: las sentencias expedidas por los tribunales internacionales, constituidos según tratados de lo que es parte del Perú, son transcritas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al presidente de la Corte Suprema, quien las remite a la sala en que se agotó la jurisdicción interna y dispone la ejecución de la sentencia supranacional por el juez especializado o mixto competente. En ninguna parte una sentencia consentida, ejecutoriada y propiamente de carácter internacional le dan o debe ser derivada a una fiscalía provincial para que se pronuncie o no sobre su procedencia. Este hecho hace que, obviamente, seguramente la extremada carga procesal, seguramente la voluntad interna, cómo no poder decir la presión de algún tipo que se haya podido producir en este hecho, ha hecho que en la sentencia o por la resolución final que dicta la doctora Rebeca Sánchez solo le asigne 5 líneas a la sentencia internacional y que diga que no es aplicable para estos casos. Este hecho ha merecido, por supuesto, y aún merece un profundo estudio, análisis, desde invitar a una delegación de la Corte Interamericana que esté en estudio para que venga, que el Estado peruano tiene obligación de hacer cumplir lo que es dado en un fuero internacional y que obviamente el Perú, como Estado conformante, como parte integrante de estos tratados, no se puede negar. Esto está en estudio. Y en segundo, acreditada que ha sido la responsabilidad con el incumplimiento de este artículo 251, está en estudio la formulación de una correspondiente denuncia penal por el típico acto prevaricador cometido por esta distinguida magistrada de 20 años en carácter de provisional en el Ministerio Público, y dejando a salvo su honorabilidad, y muy a pesar nuestro, tendremos que ejercitar solamente para hacer valer los derechos del Estado. A esta conferencia han sido invitados, y en unos minutos ustedes los verán llegar, también algunos agraviados directos que supervivieron en el frontón. Los propios familiares también de Durán Ugarte, tal vez por lo rápido del acontecimiento. Hoy en la mañana, APRODE, invitada a esta reunión, ha ido al Ministerio Público con un contingente importante de personas reclamando y protestando y rechazando que en el Perú, donde prácticamente se pretende dar la mejor imagen de respeto de derechos humanos, no es posible que una sentencia de la trascendencia como la que es dada por un tribunal colegiado conformada por prestigiosos juristas, una señora fiscal pueda decir que no es aplicable y que prácticamente archiven los autos. Esto nos parece una irresponsabilidad, razón por la cual, estando debidamente consagrado por nuestro ordenamiento penal la posibilidad de que el superior pueda revisar esta resolución vía la presentación de un recurso de queja, estaremos haciendo valer este derecho en los siguientes 3 días, tanto más que tenemos conocimiento ya de que hoy en la mañana otras entidades directamente también agraviadas, como IDL, APRODE, la Asociación Americana de Juristas y otras, también habrían presentado o lo estarán haciendo en los siguientes días, plazo de 3 que concede la norma del artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 052, la correspondiente presentación del recurso de queja. Por tanto, asimismo, tomado conocimiento pleno de esta írrita resolución, estamos poniéndonos en contacto con justamente los magistrados de la Corte Internacional para que conozcan, vean y en todo caso emitan
lo que corresponda según ellos, porque el Perú ha expresado reiteradamente su voluntad de respetar los derechos humanos, respetar en todos los planos, y acá no se pretende buscar involucrar a nadie en especial, sino particularmente una investigación, y que si este proceso de investigación acredita que hay responsabilidad, ineludiblemente deberá concurrir las sanciones que están contempladas y dichas al interior del ordenamiento penal vigente. Distinguidos señores periodistas, es en suma lo que queríamos expresarle el malestar que ha sentido justamente no solamente el que habla como un profesional recién a cargo de esta importante causa, sino que el desacato de un fallo internacional pone a nuestro país, a nuestro Perú, en una situación de verse como un país que no respeta los tratados y menos hace respetar legítimamente los derechos humanos. Por tanto, tal vez resumidamente, para que ustedes y los amables teleaudientes y teleoyentes tengan referencia, quiero dar cuenta de la parte más importante, pequeños párrafos que contiene la sentencia internacional a la que estoy haciendo referencia. Dice: los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte, en todo caso en que sean partes. En este mismo asunto, la Carta Política de 1993, en su artículo 55 y cuarta disposición final y transitoria, establece: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, y las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos militares, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independiente de que los supuestos autores hubieran sido militares o no. Para más adelante señalar en el parágrafo 122 que, de acuerdo con los hechos probados del presente caso, las víctimas o sus familiares no contaron con un recurso efectivo que le garantizara el ejercicio de sus derechos, lo que dio lugar, entre otros resultados, a la falta de identificación de los responsables en el trámite seguido en el fuero militar y al no empleo de la diligencia debida para identificar y establecer el paradero de las víctimas. Los datos que obran en autos permiten considerar que las investigaciones de los sucesos del Frontón, adelantada por los tribunales militares, fue meramente formal, y ha reiterado que el deber de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad. Asimismo señala en el párrafo 125 que, por lo que respecta a la afirmación sobre la parcialidad y dependencia de la justicia militar, es razonable considerar que los funcionarios del fuero militar que actuaron en el proceso encaminado a investigar los sucesos en el Frontón carecían de la imparcialidad e independencia requeridas en el artículo 81 de la Convención para investigar los hechos de una manera eficaz y exhaustiva y sancionar a los responsables de los mismos. Para concluir, en el párrafo 126, que los tribunales que conocieron los hechos relacionados con dichos sucesos constituyen un alto organismo de los institutos armados, y los militares que integraban dichos tribunales eran a su vez miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, requisito para formar parte de los tribunales militares. Por tanto, estaban incapacitados para rendir un examen independiente e imparcial. Por otro lado, téngase en cuenta que con fecha 3 de diciembre del año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia de reparaciones en la que homologa en un acuerdo de reparación integral a los familiares de las víctimas del caso Durán y Ugarte, que en breves minutos deben estar acá, en donde se compromete: el Estado peruano debe investigar y sancionar a los responsables de los hechos, en virtud del punto resolutivo 7º de la sentencia de fondo dictada por la Corte Interamericana del 16 de agosto del 2000, y seguir impulsando la investigación por el delito de homicidio, entre los cuales se encuentran Nobel Gabriel Durán Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte y Rivera, y revisar las diligencias concretas
pendientes a establecer el lugar e identificar a los cadáveres para entregarlos a los familiares de conformidad con el punto resolutivo de la sentencia de fondo. En atención a lo precedentemente expresado, cabe inferir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido responsabilidad en el Estado peruano por la falta de una debida tutela judicial efectiva y la observancia de un debido proceso en el caso Durán y Ugarte. Si bien es cierto que el artículo 139, inciso 2, establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Este se debe concordar con el artículo 139, inciso 3, que establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional, en caso de no enmarcar su actuación y resolución final en el marco de la sentencia internacional. Ha emitido su dictamen. Ella personalmente me ha expresado que tenía muchos casos como el de la OMPE en previo estudio, pero que los siguientes días se harán realidad. El invitar a una comisión internacional de la propia Corte para que verifique in situ el cumplimiento de sus resoluciones y que obviamente emitan la opinión que corresponda. En segundo término, se está estudiando y en los siguientes días se hará realidad, lo que significa y representa también la interposición de una denuncia penal por prevaricato. En igual forma, se estará haciendo las acciones de deslinde de las responsabilidades del caso, no solamente de la fiscal provincial de la 41 Fiscalía, sino de las personas que por una u otra circunstancia hayan podido influir más allá de lo que meramente se ha investigado en el proceso.